Buenas tardes a todos. Gracias por escucharme y a mis anfitriones por invitarme. Como el tiempo es corto, quisiera comenzar ya a contarles las crónicas de una bióloga sobre vecindarios de vencejos y otras anécdotas de aves. Y todo comienza con la niña que pueden observar en la esquina superior izquierda de la imagen. Soy yo, mi nombre es Hilary Cabrera y en ese momento tenía 5 años y solo sabía jugar a que era una exploradora que estudiaba leones en África. Me tomó más tiempo que a los otros niños aprender a leer, pero amaba los libros y cuando aprendí los devoraba. Ya adulta entiendo que esa niña disfrutaba de un superpoder que hoy en día se agrupa con otras condiciones que no viene al caso conversar. Cuando fui aceptada en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela para estudiar biología, ya habían pasado varios años y el sueño de estudiar leones en África se me había olvidado. Durante mi tiempo como estudiante conocí personas que, hoy entiendo, fueron mis maestros en el estudio de ecosistemas y sus vínculos, y cuyos rostros se encuentran a la izquierda de la imagen. Ellos me enseñaron a leer de otra manera, a entender los patrones que ya veía, pero no sabía qué significaban. Dos de estas personas en particular se convirtieron en mis tutores, porque para poder graduarme de biología debía presentar una tesis de grado, y para esto fue necesario que aprendiera todo lo relativo a un organismo en particular del cual en este momento no sabía nada. El vencejo montañés o Aeronautes montivagus para los más estrictos es un ave de la familia Apodidae. Son animales poco conocidos en Venezuela y con frecuencia son confundidos con golondrinas con las cuales realmente no están emparentados. Durante el estudio aprendí que la mayoría de los vencejos en Venezuela son aves pequeñas que se caracterizan por tener ojos muy grandes, picos muy pequeños y la capacidad de volar a más de 100 kilómetros por hora. Tuve que aprender a diferenciar hembras de machos y jóvenes de adultos a simple vista. Estudié cosas de las aves que ni siquiera sabía que existían o que tenían nombre. ¿Sabían que cada grupo de plumas en las alas de un ave tiene un nombre particular? Pues lo tiene, y varía según el grupo de aves. Estudié todo lo que pude sobre vencejos de Venezuela y el mundo antes de poder ver en vivo y de cerca el primero. Y todo esto para darme cuenta de que no se sabía casi nada sobre el vencejo montañés. La bibliografía al respecto no pasaba de 6 páginas, pero sí sabía que se alimentan de insectos voladores. Sabía que viven en colonias, sabía que es un ave residente de Venezuela, conocía su apariencia, su canto y dónde conseguirlo. Sabía que su morfología evolucionó para el vuelo veloz y prolongado, por lo que sus patas son tan cortas que para alzar el vuelo necesita saltar desde plataformas más altas. Y esto, realmente, que para fines de una tesis, es como si no supiera nada. Mientras más estudiaba, más preguntas me hacía y mientras más respuestas encontraba, más me alejaba de la pregunta más importante de todas, mi objetivo de investigación. En la imagen pueden leer, si gustan, los objetivos de la tesis de grado. Para resumirlos, la intención del estudio fue describir la estructura poblacional de la colonia de vencejo montañés que residía y aún reside en la segunda planta del edificio de la Estación Biológica de Rancho Grande. También buscaba saber cómo los individuos de la colonia se relacionan con su entorno y entre sí. Este edificio se encuentra dentro del bosque nublado del Parque Nacional Henri Pittier, el cual es un ecosistema muy rico, muy diverso, muy complejo y en peligro de extinción. Para llevar esto a cabo fue necesario describir parámetros poblacionales, es decir, necesitaba saber cuántos individuos viven en la colonia, cuántos son hembras, cuántos son machos, necesitaba saber cuánto tiempo transcurre entre una generación y otra, cuánto tiempo viven, qué probabilidad existe de que los individuos sobrevivan de un año a otro, y todo esto para empezar a tener una idea. Luego mi ambición y mi capacidad de hacerme preguntas me llevó a averiguar ¿qué hace esa población de vencejos todos los días para vivir? ¿Por qué salen de sus nidos? ¿Qué cambia cuando salen de sus nidos? Así que conté cuántas veces salen y entran de sus nidos, los pesé y los examiné para saber qué cambiaba de un momento a otro. Además, quería saber cómo eso se relacionaba con el ecosistema circundante. Es decir, sí, comparé estos cambios con el clima. Además, mi tutor de tesis me animó a estudiar qué tan fieles son estos vencejos a sus nidos y al sitio de nidada. Ya más adelante les explicaré que no es lo mismo. Para esto usé la data que él mismo había levantado durante 25 años y que yo venía a continuar recolectando. Y como mi curiosidad no tenía riendas,
Decidí además describir a detalle los materiales que estas aves usan para construir sus nidos. Yo sé que suena fácil, ¿verdad? A mí me pareció también en ese momento que sonaba muy fácil. La metodología para hacer todo esto fue larga. Primero lo primero, escoger al equipo de trabajo. Ellos son la primera buena decisión que tomé durante todo este proyecto. Una vez al mes nos dirigimos a la estación biológica de Rancho Grande con el conjunto de trampas que instalamos para cada jornada de campo. En la imagen pueden ver un esquema de cómo disponíamos redes de neblina con una inclinación de aproximadamente 60 grados en el borde exterior del pasillo de la segunda planta del edificio, a unos 15 metros de altura. La razón por la que estas trampas están dispuestas de esta forma tan extraña es porque los nidos de los vencejos se encuentran directamente arriba, dentro de los vanos del techo que se iban a usar para instalar los ventanales cuando el edificio estuvo en construcción por los años 30. Seguí un esquema de captura y recaptura en el que es vital que todos los ejemplares de la colonia estén sanos y con vida durante todo el estudio. Así que mientras las tampas estuvieran abiertas, con el equipo nos encontrábamos atentos a la captura de los vencejos para garantizar su integridad y que el procesamiento de los datos fuera rápido. No se preocupen, durante este estudio ningún vencejo fue herido o muerto por las trampas o por nuestra manipulación, lo cual, por cierto, nos enorgullece. Una vez capturado, a cada ejemplar le coloqué un anillo con un código único de identificación en su pata derecha. A esto se le llama anillamiento, para después revisar el sexo, edad, plumaje y peso. Y finalmente, liberarlo. Aunque no siempre fue fácil manipular estos vencejitos que muchas veces preferían esconderse en mi bufanda por el frío que hacía. En esta imagen les presento algunas escenas del procesado de los animales, las herramientas de trabajo y si detallan con cuidado la primera foto a la izquierda podrán ver el anillo en la pata del vencejo que les había comentado. Cada animal capturado debía pasar por este proceso. Si no tenía anillo, se le asignaba uno, y si lo tenía, se registraba como una recaptura. De ahí el nombre de este esquema de muestreo. Como pueden ver, son aves pequeñas, muy mansas y de colores discretos, aunque la garganta blanca los caracteriza de otras especies de vencejos. Seguramente notaron que esta tesis de grado tuvo muchos objetivos y el análisis que realicé a los datos recolectados en campo implica conceptos en ecología, estadística, matemática y ornitología que podrían ser tediosos y requerirían mucho de su tiempo para poderle explicarles. Creo que esa es materia para abordar en otra ocasión. Sin embargo, sí les quiero contar que analicé datos recopilados desde 1972 hasta 2023, lo que incluye lo levantado por Charles Collins, Miguel Lentino y yo misma. Hallé que en promedio la colonia ha estado compuesta por 16 individuos desde los años 70. Es decir, que desde 1972 hay poco más o menos 16 vencejos viviendo en el edificio. Ahora sabemos que en promedio, los vencejos montañesas viven 4 años y medio y que el vencejo más viejo vivió 12 años. Cada individuo tiene 70% de probabilidades de sobrevivir cada año. Y ustedes se preguntarán, Hilary, ¿qué significa ese montón de números? Pues significa que esta colonia es una población estable, productiva y reproductiva de vencejo montañés que ha estado viviendo en el edificio de la estación biológica desde 1972. Eso al menos según los números, ya que existen registros de la presencia de esta especie viviendo en el edificio por lo menos desde 1945. Esto nos habla de la importancia del edificio como refugio para esta y un número desconocido de especies dentro del Parque Nacional. Por favor, pensemos en esto un momento desde la óptica adecuada. Este edificio originalmente fue una intrusión del hombre dentro del ecosistema y la naturaleza tardó tan solo 10 años en habitarlo, después de detenida la construcción por factores políticos que en este momento no nos ocupan. Esto nos habla de la resiliencia de esta especie y del ecosistema para recuperarse de perturbaciones como esta y de su capacidad para apropiarse de ellas.
El ecosistema de bosque nublado es delicado, claro que sí, pero también es fuerte. Solo necesita que lo cuidemos un poquito. Él puede hacer el resto. Estos resultados significan que podemos convivir. Estos resultados, estos números me demostraron que esos patrones que intuía cuando vi los datos de hace medio siglo o cuando me quedaba horas observando a los vencejos entrando y saliendo de sus nidos, volando, eran reales. Ahí estaban. Este estudio me enseñó a creer en mi intuición. Gracias a este estudio, aprendí que cada vez que un vencejo montañés de esta colonia sale de su nido, gana 3,32% de su peso en promedio. ¿Y esto qué importancia tiene? Se preguntarán ustedes. 3% no es nada, es como medio gramo de vencejo. ¿Por qué sería eso importante? ¿O por qué es importante un pajarito de 20 gramos? Pero resulta que esa no es la pregunta correcta. La importancia que le damos a las cosas son relativas a nosotros mismos, son subjetivas. Las implicaciones y las consecuencias, en cambio, son absolutas. La pregunta correcta que debemos hacernos es, ¿qué implica que ese pajarito gane más de 3% de su peso cada vez que sale de su nido? Pues implica que cada vez que sale come y toma agua. Sale en casi cualquier clima, no le molesta volar en lluvia, le encantan los frentes de lluvia y eso también lo comprobé. El vencejo montañés es un ave que come solamente insectos voladores, lo cual está escrito en la literatura y pudimos comprobarlo también durante los trabajos de campo al encontrar ejemplares con restos de insectos en el pico y en los nidos. Si regresa más pesado significa que hay insectos voladores. La mayoría de los insectos voladores tienen ciclos de vida que dependen de cuerpos de agua. Muchos insectos voladores además son polinizadores. Que el vencejo montañés regrese a su nido más pesado que cuando salió significa que encontró alimento. Por lo tanto, hay insectos volando en el cielo, es decir, que estos insectos se reproducen y cumplen su ciclo de vida porque los cuerpos de agua circundantes son aptos. Esto implica que el vencejo montañés puede servir como indicador biológico para el ecosistema de bosque nublado de Parque Nacional, el cual, recordemos, está en peligro de extinción. Este estudio me enseñó que no importa cuán pequeño sea un organismo o cuán discreto sea un cambio, siempre tiene consecuencias. Y finalmente, el resultado de mi curiosidad. Lo que hallé respecto a la nidificación del vencejo montañés terminó de engranar todo lo anterior. El 96% de los vencejos registrados entre 1992 y 2023 regresaron al menos una vez al sitio de nidada, es decir, al edificio de la estación biológica. Pero no todos regresaban siempre al mismo nido particular. El vencejo montañés no es un ave monógama y en temporada no reproductiva puede vivir con uno o más compañeros. Supongo que lo que determina estas decisiones es la necesidad de ciertos recursos y las oportunidades que tienen de obtenerlos. Estas aves hacen nidos aunque no estén en temporada reproductiva, lo que nos hace plantearnos la definición de nido, ya que ellos no lo usan solamente para criar a los polluelos como la mayoría de las aves. Fabrican sus refugios para el descanso. Los construyen en forma de copa usando fibras vegetales, específicamente las fibras en las semillas de bromelias como la Bricia platinema, que pueden ver a la derecha de la imagen y cuyas fibras de tallo en el círculo a 40x de aumento. También usan plumas de otras aves, no solo las propias, lo que habla de un comportamiento cleptotílico, es decir, que se roba las plumas de otras aves con conductas de acoso. En los nidos estudiados hallé plumas de citácidos y de aves rapaces. Esto quiere decir que el vencejo montañés está tan estrechamente vinculado con su ecosistema como cualquiera de los otros organismos que lo componen, solo que ahora tiene una ventaja. Ya sabemos más sobre él y gracias a eso podemos saber más sobre el bosque nublado del Parque Nacional Henri Pittier, sus necesidades, su carencia y su conservación. Los vencejos, como insectívoros estrictos, tienen una importancia como indicadores biológicos que radican en el vínculo que tiene su dieta con el agua que todos necesitamos para poder vivir. Ya se ha registrado descensos en poblaciones de insectívoros y de los insectos mismos en muchas partes del mundo, Venezuela incluida. Estudios como este nos dan pistas que nos ayudan a resolver estos desequilibrios ecosistémicos que nosotros mismos causamos. La educación, la divulgación y la concientización son herramientas muy poderosas que generan cambios a favor de los ecosistemas y especies carismáticas como el vencejo montañés sirven como bandera de grandes campañas para la conservación y la investigación. ¿Recuerdan que les dije que mientras más respuestas hallaba,
más preguntas se generaban. Es por esto. Sé que les he contado poco acerca de la investigación y fui muy ligera con el análisis de mis resultados hacia ustedes. Aún así, estoy segura de que más de uno pensó en varias preguntas que este trabajo no pudo abarcar. Por ejemplo, ¿es esta la única colonia que vive en el Parque Nacional? ¿Las demás colonias influyen en esta? ¿Hay endogamia o metapoblaciones? ¿Qué usan para construir los nidos cuando las bromelias no tienen semillas? Y podemos enumerarlas y no terminar nunca. La investigación es necesaria. Pero no les voy a mentir. Para lograr este trabajo fue necesario solicitar los permisos pertinentes antes de empezar, lo cual por un tiempo fue una barrera burocrática que superé con la ayuda del equipo de técnicos de Imparques Aragua. Como toda investigación, costó dinero. La logística de traslado, alimentación y algunos materiales la cubrí con fondos propios. Las trampas y herramientas de trabajo fueron prestadas por la Fundación William H. Phelps. El equipo de técnicos de campo Pedro Cabello Maleno y Mónica de Jesús donaron su tiempo y su trabajo en cada jornada. El hospedaje lo facilitó la estación biológica sin costo. La mayoría de las horas que me tomó escribir la tesis, hacer los análisis y leer las referencias fueron nocturnas o escondidas en el trabajo. Conocí la frustración, la discriminación, el acoso, la decepción, la fatiga, las pesadillas por el estrés. Tuve el deseo sincero de abandonar el proyecto. No es fácil hacer investigación en Venezuela. Y aquí está. En julio de 2024 recibí la máxima calificación en este proyecto y en diciembre del mismo año me gradué como licenciada en Biología con mención en Ecología de la Universidad Central de Venezuela. Al día de hoy he navegado el río Orinoco buscando toninas, me he extraviado en los bosques mágicos de Yaracuy siguiendo dantas, he cabalgado llanos, me he enfrentado a serpientes con actitud de dragones a favor de la educación, me he desvelado cazando murciélagos en selvas encantadas, he luchado contra la corriente de crecidas de río, he cautivado y convencido a multitudes de guardar silencio para poder escuchar los sonidos del bosque. He buceado en búsqueda de pruebas sobre la disminución de la población de corales en nuestro litoral. He criado mutaciones genéticas asociadas al sexo. He supervisado departamentos de fauna en cautiverio. He nadado en lagunas bioluminiscentes y he contemplado la Vía Láctea en la cima del pico más alto de Caracas. Todo este recorrido son solo crónicas que se transformaron en un conjunto de pasos muy pequeñitos que, sin querer, acercan cada vez más a esa niñita de 5 años a su sueño de estudiar leones en África. Sin más que agregar, pero todavía con mucho más para contar, quiero darle las gracias por su tiempo y su atención a estas crónicas y demás anécdotas. Gracias a Pedro Cabello Maleno y a Mónica de Jesús por las fotos. Estoy atenta a sus preguntas.